carga del entrepiso, más aún cuando yo tenga una pared encima, porque la pared estará directamente sobre la vigueta, y eso quiere decir que está directamente sobre la viga, más no en la viga intermedia que transmite la carga puntual. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, por más que aparentemente me superponga un poquito, es preferible considerar esa carga distribuida de la vigueta. Ya. O sea, adicional tocaría también considerar la carga distribuida de la vigueta directamente a la viga lateral. Correcto, correctísimo. Con su ancho respectivo, ¿no? Porque es diferente al de los otros. Ya, ok. Pero entonces, para la viga puntual, sí está bien igualmente que considere las viguetas en la que está en la mitad. Sí, como les digo, estaríamos aparentemente superponiéndonos un poquito. Una franja se estaría superponiendo, pero realmente no es significativo. Entonces, considérele nomás para las dos el ancho cooperante total. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más tenía una inquietud? Aunque en esta misma cuestión también se le debe sumar igual las instalaciones y todo eso como carga distribuida para la viga lateral. Claro, es que miren, estas cargas de instalaciones son cargas que están en el entrepiso, están actuando directamente en las viguetas, pero las viguetas terminan descargando, apoyándose en esta viga intermedia y en las principales laterales de adelante y de hacia atrás. Al transmitir esta carga a la viga intermedia y a las otras, pues directamente estamos llegando a la viga lateral. Pero, más o menos en coherencia a la pregunta que me hizo su compañera hace un ratito, esta carga distribuida a la viga lateral debe incluir todas, ¿no? Incluido instalaciones, el peso del entrepiso, el peso de las viguetas, todos los pesos que están encima, aunque sea un ancho bien pequeñito, un ancho colaborante pequeñito, de todos modos algo le toca. ¿Se quedó claro? Inge, yo tengo otra duda. A ver, dígame. En cuanto a la distribución de cargas, estamos diseñando la viga, así que en la distribución de cargas tendríamos que aplicar el mosaico de cargas. ¿Por qué el mosaico, hijito? ¿Qué es el mosaico? Las cargas que le llega a cada viga. Pero, ¿cómo hace usted el mosaico de cargas? A 45 grados de la esquina. A 45 grados. ¿Por qué? Porque se asume, no es que se asume, sino que más o menos se ha visto que las losas de hormigón apoyadas sobre vigas están apoyadas en los 4 costados, en las 4 caras. Aquí no es eso. Sea o no sea que haya loseta, sea el que sea el entrepiso está sobre las viguetas, exclusivamente sobre las viguetas. Después las viguetas se apoyan en las vigas principales. Y si es que colocamos esta viga intermedia termina transmitiendo carga a través de la reacción de apoyo a las laterales. Entonces aquí jamás hay un mosaico de cargas, como tampoco lo hay en las losas metálicas. El mosaico solo es para la losa de hormigón apoyada en vigas de hormigón, fundidas monolíticamente, es decir, a la vez. Solo en ese caso aplica el mosaico de cargas. Ya, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Ingeniero, disculpe una preguntita. Capitán Cacongo les saluda. Inge, o sea, la viga intermedia vendría a soportar todo lo que son el peso de las viguetas y el peso de la losa en sí, ¿no es cierto? Claro, todo lo que está encima. Ya, entonces, por ejemplo, para calcular ahí la carga muerta tendría que verle todos los pesos por el ancho cooperante. Correcto, todos los pesos por metro cuadrado multiplicado por el ancho cooperante a esta viga intermedia. Gracias, ingeniero. Tengan en cuenta que si yo tengo una luz grande, a lo mejor una viga intermedia no es suficiente y me toca poner 2 vigas intermedias. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta ancho cooperante para la viga respectiva, ¿no? Porque no vayan a decir de memoria es la mitad de la luz. Es la mitad de la luz si tengo una sola viga intermedia. Pero si tengo 2 vigas intermedias, si yo tengo una luz grande, a veces en las casas de alto nivel se hacen unos salones enormes, qué sé yo, de 6 por 8, por decir algo.
Entonces ahí para romper esa luz de 8 metros voy a tener que poner 2 viguetas intermedias, una no me va a hacer nada. Entonces siempre piensen que la carga es ancho cooperante y ancho cooperante es distancia entre ejes, punto medio, ¿sí? ¿O les confundí peor? Ingeniero, para el ancho cooperante de la viga lateral sería la mitad de aislamiento de los pisos más la mitad de la base de la viga lateral, ¿no es cierto? Correcto. Ya, ingeniero. Esa era la trampita, ¿no? Como ven, no es trampa, ¿no? Sino que hay que pensar un poquito. Es obvio. Nosotros estamos acostumbrados a trazar ejes, pero físicamente no hay un eje, hay un ancho de apoyo, hay un ancho de pared, hay un ancho de viga. Entonces siempre tenemos que considerar que nuestra estructura va más allá del eje, ¿sí? Apenas puede ser 5 centímetros, 3 centímetros, 7 centímetros, pero hay un poquito. A veces en vigas anchas, bueno, será 15 o 20 centímetros, pero esa media viga es importante. En los cálculos posiblemente no tenga incidencia, en el sentido de que no me va a cambiar el diseño, pero conceptualmente es importante mantener ese semi ancho de viga, porque en otros procesos, ya veremos en vigas presforzadas, en hormigón mismo, yo puedo tener unas vigas relativamente anchas o muy anchas, 35, 40, 45 centímetros de ancho. Entonces la mitad de eso ya es 25 centímetros, 22 centímetros, que ya es representativo. En nuestras vigas de madera no es mucho, pero deben considerar, tienen que considerar. Inge, disculpe, ¿podría repetir, por favor, lo del ancho que se le toma para la viga lateral? Lo que pasa es que usted, tanto en su cabeza como, o sea, al principio nosotros tenemos que dibujar para entender. Luego ya nosotros ya tenemos esos dibujos prácticamente en la mente. ¿Qué quiero decir? Nosotros estamos trabajando con ejes, 4, 10 entre ejes. Pero si yo dibujo completito el entrepiso, dibujo los anchos de columnas, dibujo las paredes, la estructura tiene 410 entre ejes, pero de extremo a extremo tiene 430 o 425 o lo que sea. ¿Por qué? Porque del eje al extremo donde está la pared, hay una distancia, 3, 7, 10 centímetros, lo que sea. ¿Cuál es esta distancia normalmente? El semiancho de la viga. Yo les dije hace un ratito, necesariamente debo colocar una vigueta en el borde. Entonces, la vigueta puede estar coincidiendo o no con el eje, y del eje al extremo tengo media vigueta, o tal vez más, depende de cómo yo decida colocar la vigueta. ¿A qué me refiero? Que yo puedo tener aún no diseñamos columnas, pero ya vamos a ver. Las columnas solitas son de 14 por 14. Mi eje está en la mitad de la columna, o sea, 7 centímetros, ¿cierto? Pero puede ser que ya cuando diseñemos la columna no es suficiente 14 por 14 y termino poniendo, qué sé yo, 14 por 20, por decir algo, ¿no? O sea, una columna y media. Entonces, alguien dirá, chuta, el eje está en la mitad, está a 10 centímetros, ¿no es cierto? 14 por 20. Entonces, yo tengo que, si voy a colocar la vigueta en el borde, yo del eje al borde tengo que sumarle ¿cuánto? 10 centímetros más. Porque existen físicamente esos 10 centímetros, y esos 10 centímetros son carga. Transmite carga porque ahí hay una pared, porque ahí está la misma viga, porque ahí hay entablado, porque ahí hay una loseta, aunque sea 10 centímetros, pero hay peso, hay carga. Entonces, a eso se refería su compañero hace un ratito. El semi ancho, el semi espaciamiento entre viguetas, más la distancia que hay del eje al borde, que en la mayoría de los casos es la mitad de la viga o de la vigueta. La mayoría de los casos, no siempre. ¿Quedó más claro ahí? Inge, otra pregunta. Dígame. Referente al ejercicio 1 del deber que debemos realizar,
nos dice que probemos la solución con una viga de 7 por 20, ¿no es cierto? Ujú. Y al final nos dice si sería suficiente esa sección si eliminamos una vigueta. ¿Tenemos que eliminar otra vigueta más o el trabajo solo es con la... No, pues con- tiene dos partes de ese trabajo, dos partes. Primero probemos con 7 por 20, manteniendo el número de viguetas que está en la planta, que son 7, ¿no es cierto? Si no me Sí. equivoco, son 7 viguetas. O 8 creo, porque es 350, 7 por 5, 35. Bueno, el número de viguetas que están dibujadas. Luego dice, ¿qué pasa si yo con 7 por 20 seguramente me fue muy bien? ¿Y qué pasa si mantengo el 7 por 20? A lo mejor fue un poquito exagerado, es decir, estoy muy holgado. Entonces probemos de eliminando una vigueta. Si estaban dibujadas 7, solo ponga 6. Si estaban dibujadas 8, solo ponga 7. Manteniendo el 7 por 20. Para ver si es que es suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría ahorrarme una vigueta. El objetivo es saber si con esa sección de 7 por 20 me puedo ahorrar una vigueta. Entonces son dos pasos, ¿no? Dos pasos. 7 por 20 con la distribución original y luego el mismo 7 por 20 pero con una vigueta menos. Al restarle una vigueta, ¿qué significa? Que el espaciamiento es mayor, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, la carga es mayor. Ese es el objetivo. Y en eso consiste en realidad la optimización. Tratar de ahorrarme una, dos viguetas. Dos viguetas no es mayor cosa. El problema es que nosotros estamos haciendo un vano y nuestra casa tendrá 6, 8 vanos, y si no es una casa, es una edificación comercial, administrativa, pues tendrá mucho más vanos. Entonces, ahorrarme una o dos viguetas por vano es bastante plata considerando ya el conjunto del proyecto. Ese es el objetivo, ¿no? Bien, bien, ingeniero, muchas gracias. Inge, disculpe, Dígame. otra preguntita. Claro. Sí, en el ejercicio, igual en el ejemplo 3, en el que le diseña la viga intermedia, Uh-huh. en ese caso, como viga intermedio, o sea, no estaría trabajando como que en conjunto con varias viguetas, porque solamente habrían como que 3 que soportan las viguetas. Entonces, aquí no sería de considerarle el módulo de elasticidad como 75.000 en vez de 100.000. A ver, perdón un ratito. Estamos hablando de la viga intermedia, ¿no es cierto? La viga intermedia es una viga principal. ¿Sí? Exacto. Independientemente del número de viguetas, sean 10, sean solo 3, sean 20, la viga principal es el módulo mínimo, el E mínimo. Si es que en el cálculo ahí le puse el E promedio, eso es un error. Exacto, está el promedio. Hablando de la viga principal, la intermedia que es una principal. ¿Sí? Uh-huh. Si es que le pusimos el E promedio, es un error. Ok, entonces le corregimos esa, ¿verdad? Debería Claro, ser los 75.000. Tiene que ser el E mínimo. Pero espérese un ratito, 55.000 es para clase C, estamos hablando de clase B. 75.000. Ya, ahí sí. Por favor, si es que está ese error, corríjanle, ¿no? Le estaba probando igual con ese y no daban los valores de las deflexiones. Entonces ahí en ese caso le tendríamos que robustecer a la viga. Claro, por supuesto. En realidad está bien eso. Mi objetivo es, como vieron ahí, creo que estábamos trabajando con 4 vigas o con 3 vigas. No tengo a la mano, Con por eso con 3. Tendría que poner 4, ¿no? Entonces, para estas vigas que tienen bastante carga, normalmente la solución no es usar tantas vigas como 4, 5 o 6, a veces puede darles. Es usar otro tipo de viga. Y ese otro tipo de viga es precisamente la viga I armada, que es lo que queremos, que ustedes ya empezaron a leer y queremos tratar esta clase. Porque las vigas I armadas, la ventaja es que yo puedo colocar cualquier altura que necesite. Ustedes saben que a mayor altura, mayor inercia, ¿cierto? Con mayor inercia, menor deformación. Entonces, en realidad, sí, esa viga puede ser que me esté dando 4, 5, 6 vigas, no es lo mejor. Obviamente, cada quien o el dueño realmente es el que decide
puede decir, sí, no, no me gusta esa viga ahí, hermana, está fea, no la he visto en otros lados y más bien póngame las 6 vigas, aunque sean pesadas o cueste lo que cueste, yo soy el que tengo la plata. A veces se dan esos casos, ¿no? Pero luego vamos a ver una solución mejor inclusive que la viga ahí armada. Son las vigas en celosía, sino que lo vemos después de que estudiemos un poquito compresión, porque una viga en celosía tiene diagonales y las diagonales, unas están en tracción y otras están en compresión. Entonces, la mejor viga para luces grandes, o no tan grandes, pero con bastante carga, es la viga en celosía. Eso lo veremos, entiendo que en el siguiente parcial. Pero es importante que vayamos resolviendo esto para poder ir comparando, para que ustedes puedan visibilizar que no son solo palabras mías, ¿no? Oíste, perro, haz vigas en celosía para que te aguanten luz más grandes en tu cosa. Chuta, estaba entrecortada, no la escuché muy bien, no la entendí. ¿Cuál era la pregunta, Mabel? Seguramente la conexión estaba buena. Las vigas de celosía son celosías, pero de vigas paralelas, cordón superior, cordón inferior, horizontal. Entonces, obviamente, es una viga porque trabaja a flexión. Por eso no le digo cercha. La cercha es una estructura formada por barras que pretenden ser delgadas, barras que en sus uniones son nudos articulados. Recuerden en las hipótesis con las que resolvíamos las cerchas en primero y en tercer nivel. Tienen que los nudos ser articulaciones, si no ya no es una cercha. Estas vigas de celosía cumplen con esas condiciones. ¿Por qué? Porque las uniones son clavadas o son atornilladas, pero por lo mismo no son uniones rígidas. Entonces, esa es la ventaja de la viga en celosía. Yo tengo 2 vigas en los extremos, cordón superior, cordón inferior, y las diagonales, el tejido que le llamamos, van a ser alfajías, o sea, medias vigas. Eso quiere decir que máximo con 3 vigas yo resuelvo todo, y resuelvo bien y holgado. Y además es bien estético. Ustedes habrán visto en construcciones patrimoniales, construcciones antiguas, se usan mucho las vigas en celosía. Y obviamente se resalta, se le da un buen acabado, porque la madera luce y a la gente le gusta ver la madera. Entonces, es súper importantísimo que aprendamos bien el uso de estas vigas en celosía. Seguramente ahí nos demoraremos un poquito. ¿Algo más? Sí, Inge, disculpe, entonces, como esta viga, por ejemplo, al momento que la intermedia, al momento que le cambiamos el módulo de elasticidad que debería ser 75.000, y como no pasó, entonces tenemos que agrandarle, ¿no es cierto? O sea, claro. Ya. Y trabajamos con ese agrandamiento para el ejercicio 3 porque... Claro, porque para el peso propio le va a incidir, pues. Claro. Entonces sí, ya con esa modificación de trabajamos el ejercicio 3, ¿no es cierto? Sí. Ya. Listo, Inge, muchas gracias. Luego veremos el tema de las uniones, el tema de los empates. Porque como ya pueden ir imaginando, esta viga me da con el ensamble de 4 vigas. ¿Cómo me dará la viga lateral? Entonces, luego ahorita vamos a diseñar como nos dé. Y yo estoy inclusive, esa viga lateral tal vez me dé las mismas 4 o solo 3, o tal vez me pida más. Los empates es algo de mucho cuidado, pero eso sí lo veremos bastante después. Yo no sé, ojalá alcancemos, aunque sea al final del semestre, que sean presenciales para poder explicar estos temas, porque aquí ahí sí hay que dibujar para que me entiendan. El tema de las uniones sí es un tema un poquito complicado. Tal vez ustedes puedan ver en el libro del Manual del Acuerdo Cartagena, pero aún ahí, obviamente no están todas las opciones, todos los tipos de uniones. Entonces, sí, esa parte debería ser necesariamente una clase presencial. Ojalá que el tercer parcial por lo menos podamos ser con clases, o aunque sea semipresencial, porque la ESPE está ya planificando un trabajo semipresencial. Lo que no se sabe es a partir de qué fecha, pero ya hay
un protocolo para clases semipresenciales. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Cualquier inquietud que tengan de todo El lo que... ejercicio 3, dije. A ver, El ejercicio 4, dije. pero dígame en qué trata, porque por números no sé. La verdad plena, no En el tengo aquí. ejercicio 4, ahí en el cálculo del área, utiliza unos valores que no sé de dónde salieron, porque dice 2 por 12.86 por 6. Pero si usted le cambió la base a B por P, entonces quedaría Ajá. 10.981, Ya, pero entonces, en el perdón, cálculo del área es 10.86. un segundito, porque eso sí tengo. El ejercicio 4 ya, ese es de la viga armada. Ya. Sí. El 276 es lo que se llama la sección modificada. Ay, 1091, ya la estoy viendo, área total. Abajo es 12. Sí, que es 1091 es. Solamente le tipió mal porque de ahí el resultado sí da lo mismo. Sí, es 1091, me pasa lo que a ustedes. Hacemos en el Excel y el paso del Word, como ustedes trabajan en la madrugada, ya tipean mal. Solo que yo no hice a la madrugada. Lo que pasa es que he hecho algunas modificaciones y obviamente se me pasan y los cambios. Aquí es 1091 en realidad. Ya le voy a el poner. peso de la vigueta A ver, deme un que utilizamos. segundito. Solo le pongo eso nomás para ver de lo que estamos hablando. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ya, ahí debería ser 10.91. 10.91. En el peso me decía. De la vigueta El utiliza peso, le hemos sacado un poco hilando fino el peso porque hemos dicho el peso son 2 alfajillas de ahí 6 por 6. utilizamos la alfajía, no el BP, el 10.91. No, pues, no, es que el BP es un cálculo matemático, es una operación. Lo que estamos al multiplicarle al B, el B' por P es una transformación en una sección de un mismo módulo de elasticidad. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Transformando todo a clase B, todo, o a clase A más bien dicho, ¿sí? Porque yo tengo que los patines son clase B y el alma es clase A. En realidad es un tablero USB que es un poco más de clase A. Pero como no tenemos las especificaciones del proveedor, no abarcan todas las propiedades, todos los esfuerzos admisibles, le trabajamos como clase A. Entonces lo que estamos haciendo es transformando a una sola sección. Entonces es una operación matemática. Lo real es que yo tengo 6 de ancho. Inge, A ver. Y en el ancho del alma, ahí sí es nuestro criterio que utilicemos de 12 o de 15 o de 18 milímetros. Correcto, el ejercicio correcto. Estos tableros vienen de 12, 15 o 18. Pero siempre antes de hacer eso hay que sondear el mercado, porque como son importados, vienen de Chile, hacen una importación y de pronto se gasta más de un espesor que de otro. Entonces puede ser que el de 18 voló, ya me queda un poquito o nada, y el de 15 me queda bastante. O a la inversa, ¿no? Entonces siempre es bueno averiguar si es que tienen de todo o si de cuál tienen más, pero en definitiva usted especifica esto. El problema puede ser que si usted no es el constructor le va a llamar y va a decir, vean, ya no ha habido tablero de 15, uso el de 18, claro, cuesta más. Pero le puede decir, uso el de 12 porque no hay más. Chutas, aguántese que tengo que hacer un recálculo, ¿no es cierto? Si yo pongo más, estoy botando la plata, pero si pongo menos, ahí sí puedo tener problemas. Entonces, siempre eso es algo que tener cuidado, hay que investigar un poquito el mercado. Inge, para la relación que existe entre los módulos elásticos, ¿por qué se utiliza 55.000 para el arma? Ya, Sí, verá. se supone que es de clase A. Es que verá, sí, es clase A para resistencias. El tema es que lo que sí tenemos de dato bien clarito es el módulo de elasticidad, porque eso nos da el proveedor. El proveedor dice es 35.000 a 55.000. Eso es dato del proveedor.
Entonces, por resistencia me da unos dos parámetros que me hacen ver que es clase A. Pero por deformabilidad, recuerda que el módulo de elasticidad es una capacidad de la deformación. Entonces, chuta, mal haría yo asumir, qué sé yo, 110.000, creo que es la clase A mínima, chuta, y solo ha sido 55. Entonces, el dato certero del que sí sabemos es 55.000. Eso estaba escrito arriba, si no me equivoco, en las propiedades del tablero. Sí, está escrito arriba. Sí. Entonces, esto es lo cierto. Entonces, esto aquí no me puedo jugar. En la resistencia A yo sé que es inclusive más que A. En resistencia me estoy un tantito del lado de la seguridad porque no tengo todos los datos. Si yo tuviera todos los datos, yo usaría esos. Recuerden que la norma dice, cuando nosotros ensayamos una madera y cuando hicieron ese trabajo, no es que en las maderas es todo uniforme. Yo les he comentado el tema del Colorado que conozco un poco más. El Colorado le clasificamos como clase B porque el menor de los valores de resistencia, no recuerdo ahorita en flexión, en corte, en compresión, es clase B. Pero en realidad, en flexión, yo tengo clase A. Y creo que en corte también tengo clase A. Entonces, yo podría decir, no, un ratito, pues, yo para compresión le uso B, para deformación le uso B, pero en corte y flexión le uso A. Si yo tengo la certificación de laboratorio, podría hacerlo. De hecho, yo pagué esos ensayos, pero sin embargo, siguiendo la norma, dije, no, el peor de los valores es clase B, le trabajo todo como clase B. Pero hablando de resistencia. En deformación es otra cosa. Si a mí ya me están diciendo el módulo de elasticidad es 55.000, el E promedio, entonces, cuidado, yo uso ese valor, porque eso sí es dado por el proveedor. ¿Ya? Bien. Inge, y como nos dijo que tiene que ser esta relación de cálculo matemático para sacar el BP, ¿no es cierto? Estamos hasta el área y las inercias nada más. Claro, nada más, porque solo son propiedades geométricas de la sección compuesta. Propiedades geométricas. Y la sección compuesta, lo que hemos hecho es transformarle en una sección de un solo material. Eso es lo que pretendemos. Pero es una operación matemática, nada más. Y una consulta, y en la parte donde calcula las deformaciones, usted utiliza el E promedio del tablero. ¿Lo usamos siempre el tablero o usted usa el menor para hallar el caso más crítico de deformación en este caso? No, pues verá, hay una clave. Deme un segundito, conecto la computadora nomás. La conecto porque ya se me está agotando la batería. Verá, como usted observa, ¿a quién le modifiqué el ancho? A la alfajía, ¿no es cierto? Sí, así es. Entonces, estoy transformándole a la alfajía, que es clase B, al aumentar el ancho, le estoy pasando a un material de menor módulo de elasticidad. Entonces, yo voy a trabajar en función del tablero, porque estoy modificando el patín. Ustedes podrían hacer lo inverso, alguna vez lo hicimos, no es lo más recomendable. Es decir, respetar el ancho del patín y transformar el ancho del tablero. Entonces, ahí solo tendría que ser al revés, dividir 55.000 para 100.000. Obviamente me da un valor menor que 1. Y al ancho del tablero multiplicar por ese valor menor que 1. ¿Sí? Solo es lo mismo, entonces yo decido. Yo voy a transformar, ¿cuál? El patín. Por eso divido el módulo de elasticidad del alfajía para el módulo de elasticidad del alma. Ya, Inge, gracias. Ya. Algo más. ¿Preguntas? Inge, ¿sería tan amable de explicar qué fórmula está usando para el B1 justo ahí? El de 1. Sí.
La sumatoria de momentos. Verán, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esta es la parte importante. ¿Para qué hago todo esto? Para el tema del esfuerzo de corte. Recuerden que en la vez anterior, cuando hablábamos de sección maciza, les dije, el corte para sección maciza es facilito, pero la fórmula general del esfuerzo de corte no es tan simple. Eso debe estar más acácito. Chuta, que eso debo haberle puesto, pero no está. Aquí está, pues. Sí. B por S sobre B labial por I. Esa es la fórmula general para cualquier sección geométrica. Ese es el esfuerzo de corte para cualquier sección geométrica. B, ¿qué es B? La fuerza cortante. Fuerza cortante, el B1 no es más que la fuerza cortante a una distancia, en la zona crítica que le llamamos, ¿no es cierto? Eso está facilito y eso lo han hecho en hormigón convencional, es lo mismo. El S es la diferencia. ¿Qué es el S? Aquí está bajito, dice momento estático del área superior, momento estático. ¿Qué es el momento estático? Es el momento de un área. El momento de un área es el área por la distancia. Eso es el momento estático. Entonces, para hallar el D1 dice la posición del baricentro de la mitad superior. Ya, entonces vamos por partes. Por ejemplo, aquí necesitaría un dibujito que teníamos en la clase, hace 2 clases. ¿Se acuerdan el diagrama de esfuerzo de corte? Es una parábola, ¿no es cierto? Donde el vértice de la parábola está desarrollada en el eje horizontal y el vértice de la parábola está en el eje neutro, Si la sección tiene un eje de simetría vertical, pues el eje neutro está en la mitad. Si la sección es rectangular, si la sección es Y con los 2 patines iguales, el eje neutro está en el centro, y entonces en ese punto está el esfuerzo máximo. Entonces, ¿qué es D1? D1 es la distancia desde el eje neutro al centro de gravedad de la figura que quedó por encima del eje neutro. El S es el momento estático de la parte superior, de la parte que está encima del punto donde yo calculo el esfuerzo de corte. En este caso, en las vigas IS, el esfuerzo de corte yo necesito en el eje neutro, en el centro, porque por ser simétrico, en ese punto el cortante es máximo, ¿sí? En ese punto es máximo, entonces yo estoy calculando en el eje neutro. Y por lo tanto, S es el momento estático de la mitad de la I, de la mitad superior de la I, respecto del eje neutro. No sé si le ven ahí la viga T. ¿Se ve? O no se ve, no sé si se puede apreciar. Más bien dicho, es que están viendo solamente ya, déjenme ver, creo que tengo que hacer otra cosa. Presentar. Chuta, no puedo. No puedo, tendría que... A ver, ahí le ven. Sí. Exacto, ahí he dibujado una loseta de hormigón sobre una viga de madera. Eso, vamos a ver despuesito, ya en la próxima clase, es una viga de sección compuesta hormigón-madera. Entonces, ahí mi objetivo es que eso trabaje como un solo cuerpo. Para eso, obviamente, yo voy a transformar la sección de losa de hormigón en una sección como que fuera de madera.
es decir, en una sección compuesta de un mismo material, muy parecido a lo que estamos haciendo con el tablero. ¿Qué es lo que quiero indicarles? Que en esta viga T, el eje neutro ya no está en la mitad, está en cualquier punto por encima del punto medio, a veces inclusive, dependiendo del espesor de la loseta, puede estar dentro de la loseta, ¿sí? Inge, ¿le podría subir un poco más al papel en el que está teniendo eso, Inge? Ahí, Sí. ya. Entonces, ahí yo le he dibujado el eje neutro en ese punto. Puede estar en cualquier parte, pero de ley va a estar por encima de la mitad de la viga. De ley. A veces puede estar dentro de la loseta de hormigón, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de corte máximo está en el eje neutro. ¿Y cómo calculo el momento S? ¿Qué es S? Es el momento de la parte de arriba del eje neutro. En el caso dibujado, sería el momento de esa parte que le he puesto en la bomba, ¿no? Una partecita de madera más la loseta. Eso es, esa área genera un momento de primer grado. El momento estático es lo que llamamos en resistencia de materiales momento de primer grado. Entonces, ¿cómo encuentro el momento de primer grado que se llama S? Encontrando el eje neutro de esta parte nomás. Eso es D1. D1 es la distancia del eje neutro al eje neutro de la sección o de la parte de arriba. Solo de la parte de arriba, donde yo estoy calculando el eje neutro. ¿Ya? Entonces la pregunta era, ¿y cómo estoy calculando D1? Pues estoy haciendo sumatoria de momentos. Eso es todo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, regresemos a lo que estábamos viendo. Entonces, para calcular el D1, hemos calculado momentos. ¿Momentos de quién? Aquí arriba ven 1091 por 6 es del patín, el área del patín, por 10 sobre 2 más 6 sobre 2. 10 sobre 2 es, recuerden que el tablerito es de 10 centímetros, ¿no? Hemos probado con 10, entonces la mitad, 5, porque está en la mitad del tablero, más 6 sobre 2, 6 es el patín, la mitad porque es un rectángulo, entonces área por distancia, más el segundo paréntesis, 10 sobre 2, 5 por 1, 5, el área del medio tablero, el área del pedazo de tablero que está del eje neutro para arriba, multiplicado por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Pues la mitad de ese medio tablero, o sea, la cuarta parte, dividido para el área total. ¿Cuál área total? El área total de la parte que está por encima del eje neutro. En este caso es bien fácil porque el eje neutro está en la mitad. Y por eso es que les dice el dibujo de la viga T. En la viga T hay que tener mucho más cuidado porque ya no está en la mitad. Pero lo importante es que quede claro cómo sale el D1. El D1 es una sumatoria de momentos. ¿Respecto de qué? Del eje neutro. Eso grábense. Sumatoria de momentos respecto del eje neutro. Entonces, esta sumatoria de momentos me permite encontrar la distancia, o sea, el centro de gravedad de esa figura que está encima del eje neutro. Al multiplicar el área de esta partecita por esta distancia, entonces tengo el S, momento estático de primer grado. ¿Sí quedó más claro ahí? Sí. Ya. Luego ya pues los otros parámetros son bien fáciles. B es el ancho, en este caso el ancho del tablero. ¿Por qué el ancho del tablero? Porque el eje neutro cae en el tablero. Imaginemos el caso de la viga T, de la losa más viga de madera. A veces el eje neutro cae dentro de la losa. ¿Cuánto sería el ancho? ¿Podría repetir, Inge? Se entrecortó un poco. Les decía, vamos a ver en la próxima clase las vigas, las losas sobre viga de madera.
Mi objetivo es aprovechar que esa loseta, por más que sea chiquita, por más que tenga 7, 8, 9 centímetros, le da una inercia, y una inercia grande a la viga de madera. Se forma una sección compuesta, ya no de 13, sino de, qué sé yo, 13 más 9, 22 centímetros, y con un ancho, un ala bien grandota. Entonces se me genera una viga de bastante resistencia, de bastante inercia. Entonces, dependiendo del espesor de la loseta, el eje neutro puede que caiga, puede que se ubique dentro de la loseta. Si como yo dibujé, se quedó dentro de la viga de madera, bueno, el ancho B es el ancho de la pieza de madera, o sea, 7, ¿no es cierto? No hay vueltas que darle. Pero si el eje neutro cae dentro de la loseta de hormigón, ¿cuál es el ancho B? Tendríamos que coger 1 metro. ¿Por qué se le ocurre que es un metro? El ancho de la loseta. ¿Y cuál es el ancho de la loseta? Las dos alas y la parte intermedia. Correcto, pero ¿cuánto mide las dos alas? El capitán dijo 1 metro. No siempre, puede ser, alguna vez puede ser 1 metro, pero no necesariamente. Usted dice todo el ala, sí, pero ¿cuánto vale todo el ala? ¿No sería más lógico decir el ancho colaborante? ¿Por qué? Porque las viguetas pueden estar cada 60, cada 50, cada 90, ¿no es cierto? Entonces no es 1 metro. Entonces, puedes llegar a ser el ancho colaborante. Puedes llegar a ser. No más, nunca más, porque es obvio que no puede irse más allá porque ya le toca a la otra viga. Pero en realidad es una formulita un poco que nos da un valor un poco menor. Eso lo vamos a ver la próxima clase, pero en todo caso el valor máximo es el ancho cooperante. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso. Es simple en realidad, pero dejémosle para la próxima clase. Y es la inercia de la sección compuesta. O sea, la inercia total de la I en este caso, o de la T en el que hablamos de la losa sobre viga de madera. Aquí se puede presentar un pequeño problema. En el caso de las vigas armadas. ¿Por qué si yo digo que tienen inercia grandota? El problema no está en la inercia. ¿Cuál puede ser mi problema? ¿A alguien se le ocurre? Puede ser el pandeo. Problema de torsión, Inge. ¿Perdón? ¿Qué dijo usted? Torsión. ¿Por qué? Porque tiene un alma muy alta y una base muy pequeña. No hay alguna relación. Un ancho muy pequeño, ¿no? Ajá, y una alma muy alta. O sea, es muy esbelto. Es muy esbelto. Podría llegar a tener vigas muy esbeltas. Ese es un problema que hay que tener cuidado. Sí, sí. Pero en el caso concreto del cortante, ese no es el problema. El problema sí está en parte de lo que usted dijo. Si ustedes observan la fórmula, B por S sobre B labial por I, miren la B labial que es el ancho del tablero. Es enano, 1.5. Y eso que estoy usando el de 15, si uso el de 12 es 1.2. Entonces, por este hecho de que el ancho del tablero es muy pequeñito, a veces el esfuerzo de corte es mayor que el admisible. Y ahí sí tengo un problema. A veces me sucede eso. ¿Cuál sería la solución? Colocamos estribos, Inge. Estribos. ¿No? miren Tendría que aumentar el ancho, Inge. ¿Cómo? Tendría que aumentar el ancho del tablero. Chuta, ¿cómo? O sea, en vez de 15 se pueden unir 18. Dos tableros. Se pueden unir dos tableros, Inge, tal vez. Se pueden unir dos tableros. Muy interesante eso. Muy interesante. Verá. Podemos poner una especie de cuña entre las dis, como unas placas. Dejemos de imaginarnos más. Quedémonos con lo que dijo su compañero anterior. Mejoremos el ancho del tablero. O sea, podemos poner 2, quizá 3. Ya, pero antes de que esa decisión sea así de drástica, solo quiero regresar a lo siguiente. El cortante es lo último que chequeamos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya resolvimos el problema de deformaciones, ya está solucionado deformaciones.
ya pasó flexión y pasó holgado, si no me equivoco, en este ejercicio. Miren, 35 versus 150. Holgadazo, ¿no es cierto? Esa es la ventaja de las vigas DIS, porque yo le puedo dar altura. Pero solo el cortante es el problema. Entonces, claro, ¿por qué es el problema? Porque el B es chiquito. Pero claro, lo que se dice fácil, pues démosle más B. Pero, entonces, la pregunta es, ¿coloco dos tableros a todo lo largo? ¿Para qué si yo ya sé que no necesito por flechas y yo sé que no necesito por flexión? Recordemos que el tablero es importado y por lo tanto es bien costoso. Entonces, ¿cómo pondría este segundo tablero? O tres a veces inclusive. ¿Dónde pondría? A ver. En de la la zona parte crítica, tal vez. en la parte donde está fallando la parte del cortante, Inge. Correcto. Donde tengo problemas de cortante. Y el problema de cortante es en la zona del apoyo, ¿no es cierto? No es en toda la viga. Sería absurdo reforzar el tablero en toda la viga. O sea, ¿para qué gasto en 2 o 3 tableros por una viga de 5 metros de largo? Chutas, un dineral. No, solamente en la zona que me está fallando. Entonces, claro, lo importante es calcular qué longitud tiene este refuercito, porque al final lo que voy a poner es un pedacito extra de tablero, ¿no es cierto? Un pedacito extra. Entonces, este pedacito extra, como el tablero es de 2,44, pues debería ser un submúltiplo, qué sé yo, o 48 centímetros, o 60 centímetros, o tal vez, por último, 80 centímetros. No más allá de eso, no voy a necesitar más allá de eso. Entonces, ¿cómo yo decido con qué pedacito, qué ancho le tomo? La diferencia de cortantes, sí. Correcto, ¿no es cierto? Yo decido colocar un pedazo de 48 centímetros y voy acá donde está el B1, ¿no es cierto? El B1 es el cortante a una distancia X1, o sea, a una distancia H desde la cara del apoyo. Si desde la cara del apoyo le sumo los 48 centímetros, yo tengo un X2, ¿no es cierto? En ese X2 yo voy a calcular un B2. Con ese B2 entro a la fórmula de tau y saco un valor. Si este nuevo valor en la posición X2 es menor que 12, perfecto, ya está, no hay vueltas que darle. Pero capaz que estoy muy aruñando, muy cerquita. Recuerden que en cortante aquí sí debe haber una holgura de cerca del 10%, un 8, un 9 por lo menos, preferible un 10, 11. Entonces digo, no, chuta, con 48 centímetros me quedé en el 99%. O digamos que me quedé en el 101, una holgura muy enana. Entonces mejor pongo un pedazo de 60 centímetros, ¿sí? Entonces mi X2 va a ser 60 más la mitad del apoyo, más la mitad de la viga intermedia o viga de borde, la que sea. Entonces ese es mi X2. Entonces recalculo el X2, recalculo el tau, recalculo el B2 con el nuevo X2, tengo un nuevo B2 y tengo un nuevo tau. Así hasta que consiga que sea menor que el admisible. Entonces puede que sea un pedazo de 60 o de 80. ¿Sí? ¿Ahí sí quedó claro? O sea, tendría que probar con esas longitudes hasta que el Tao nos dé, ¿no es cierto, Inge? Correcto. Tengo que probar. Como esto se hace en el Excel, no es demorado. Si hiciera a mano, sí es un montón de cálculos, pero esto está en el Excel. Usted simplemente le cambia el X1 en vez de X1 igual, qué sé yo, por ahí teníamos 28.5, dice. Ahí en la celda que dice 28.5 le hago que me calcule y ponga, qué sé yo, 48 más 7 o más a ver, aquí dice más 13 sobre 2, he asumido que 13 es el ancho de la viga, entonces 13 sobre 2 más 48 me da 54.5. Si X1 es 54.5, B1 es igual a tanto y tau igual a tanto. Menor que 12, sí, perfecto. No, vamos a modificar X1 y en vez de 48 póngale 60. Y así, es un proceso iterativo hasta que sea menor que el admisible. Menor que 12 en este caso porque es clase B. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no es cierto? Estática básica, recuerden tercer nivel. Estructuras isostáticas. Sí, una pregunta. Fue mi alumno. A ver.
Ahí el esfuerzo admisible no debería ser 15, por lo que le transformamos en todo clase A. Ya, buena pregunta. Usted dice que le transformamos todo en clase A. Nosotros estamos calculando el corte. ¿Dónde se va a producir el corte? ¿Quién se va a cortar? ¿Quién se va? ¿Dónde estamos calculando el cortante? No le estoy diciendo que esté mala. En las alfajías. Ah, una pregunta. Ya, bueno, puede ser. ¿Es en la alfajía o es en el tablero? En el tablero, porque ahí se produce el máximo. Cuando calculo en el tablero, más bien dicho, cuando calculo en el eje neutro, estoy calculando en el tablero. ¿Ah? Entonces aquí viene su pregunta. Podría tener lógica. Dice, pero si yo estoy calculando el corte en el tablero, si yo transformé la sección para que el patín se transforme en tablero, entonces el admisible ¿cuál es? 15. ¿No es cierto? Porque es clase A. Sí, tiene lógica. Sin embargo, con esa lógica podríamos venir acá y en la inflexión decir, el esfuerzo admisible de la viga es 150. Es 210 porque es A. ¿No es cierto? Sí. Sí. O sea, la lógica diría eso. Sin embargo, yo hasta coincidiría con usted que en el corte está bien, que yo podría decir que es 15 porque es el tablero el que va a fallar. Definitivamente el eje neutro está en el tablero y el tablero va a fallar. En la flexión, en cambio, ¿quién va a fallar? Si es que hay una falla por flexión que no queremos, pero suponiendo que se diese. Las alfajías. Las alfajías, correcto. Porque la falla por flexión, ¿qué implica? Un fisuramiento, ¿no es cierto? Porque no necesariamente es el colapso de la viga, no necesariamente es que la viga se partió y eso es fallado. Fallado es desde que empieza a fisurarse. Y la fisura va a empezar en el ala inferior, en el patín inferior. Y el patín inferior es una alfajía clase B. Entonces, aquí definitivamente tiene que ser el control clase B. Acá en el corte yo sí podría decirle sí, no estaría mal si usted dice no, es el tablero y eso es clase A. Y más aún cuando el ancho del tablero no hemos modificado, ¿no es cierto? Entonces, no me opondría si usted pone 15 aquí. Lo que pasa es que, siendo el corte un esfuerzo de falla frágil, y para no tener dos esfuerzos admisibles diferentes, por eso es que aquí le he puesto clase B también. Sí, pero si lo pensamos bien, aquí debería ser clase A, 15. Lo cual es bastante, ¿no? O sea, uno dice una diferencia de 3 kilos es poquito, ¿no? Ya el rato que hacemos números es una incidencia bien grande. Entonces, si usted definitivamente se va por 15 aquí, yo no me opondría. Sin embargo, quería resaltar de que en flexión hay que tener mucho cuidado porque el patín, el ala inferior, es la que va a fijar. Esa alfajía es la que se fisuraría. Y si yo aquí, pues por decir, como yo hice una transformación y la sección es todo clase A, recuerden que es todo clase A para deformaciones, ¿sí? Para deformaciones. Yo trabajé con el módulo de elasticidad. Miren, ¿en dónde hice la transformación de módulos? Aquí. Clase B 100.000 para 55.000. Si yo hubiera hecho un normal B sobre A, donde el módulo de elasticidad de la clase A es 130.000, entonces ahí podríamos trabajar todo como A, simplemente todo como A, y todo, esfuerzos y resistencias. Pero aquí es una transformación en función del valor real conocido. Entonces yo le estoy haciendo una transformación solo para deformaciones.
porque conozco el verdadero módulo de elasticidad, que dicho sea de paso, ni es A, ni es B, ni es C, ¿cierto? No me coincide con ninguno de los tres. Entonces, solo para deformaciones tengo áreas e inercias transformadas. Pero los esfuerzos, mucho cuidado, analicemos detenidamente cuál de los dos componentes es el que va a fallar. Desde ese punto de vista, yo me quedaría clase B para la alfajía, clase A para el tablero. No me opondría si usted dice aquí es 15, no me opondría porque tiene razón, sino que yo, para que no se mezclen y no pensemos, le hago las dos con B. Bien, no sé si les gustó la respuesta, pero es una recomendación. Es una recomendación. En corte hay que mantener holguras de mínimo el 10%. ¿Por qué? Porque el corte es una falla frágil. Mabel, no sé si ya regresó. ¿Qué quiere decir falla frágil? Está por ahí. No, a ver, Jocelyn. Sí, Inge. ¿Qué es la falla frágil? Quizá una grieta. No, más bien eso es una falla dúctil. El agrietamiento es progresivo, pero es temporal, es decir, toma un tiempo, inclusive si se quita la carga se cierra la grieta, se pone la carga, se vuelve a abrir. Pongo una carga más grande, la grieta es más grande. Obviamente llega un momento en que esa grieta puede ser exageradamente grande y ya la viga quedó fallada. Pero nosotros tenemos dos tipos de fallas, falla dúctil y falla frágil. El agrietamiento, el fisuramiento es un agrietamiento leve, es una falla dúctil. Y nosotros siempre queremos que nuestras fallas sean dúctiles. Es decir, que sean progresivas, que yo pueda inclusive mirar que está fallando, mirar que empezó a fallar, porque empieza a ceder, empieza a flejar, empieza a fisurarse y toma un tiempo. En cambio, la falla frágil es instantánea. De la falla frágil no me doy cuenta. Es más, no vivo para contarlo. La falla frágil es instantánea. La falla frágil es corte. La pieza se corta así como cortar un cuchillo, un queso con un cuchillo. Esa es la falla frágil. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que huirle a la falla frágil. Y eso es lo que hacemos en el diseño de hormigón armado. Por eso controlamos nuestras cuantías que no se pasen del 0,5 de rho balanceado, para que la falla sea por ductilidad, es decir, que sea progresiva y que sea en el tiempo, que no se suceda en pocos segundos. Por último, me da tiempo para salir corriendo. Y a veces hasta puedo repararla, puedo arreglarla, puedo reforzarla y seguir usando la estructura. Una falla por corte no me da tiempo a nada, simplemente se fue, ¡lum! Entonces, siempre en corte mantengamos un 10-12% de holgura. Es una sana recomendación, siempre, para evitar la falla frágil. Listo, ¿alguna pregunta más, por favor? Recuerden que la prueba incluye esto. Inicialmente estaba para hoy, pero en consideración de que recién le hemos revisado esto y para que ustedes puedan revisar, corregir, pensaba que la prueba puede ser mañana o el viernes. ¿Qué deciden ustedes? Opiniones. El viernes. Viernes. La mayoría opina el viernes. Sí, sí, ahí miren la... Ya, pero si es el viernes tendría que ser en la tarde. Entonces, tienen Navidad, sea ceros. ¿Y qué tal vez podría ser el sábado en la mañana? Lo que pasa es que sábado en la mañana yo voy a las obras, tengo 2 obras que visitar y yo estoy de regreso tipo 11 de la mañana. Podría ser sábado por las 11. Tipo 11. ¿Qué opinan?
Viernes ¿a qué hora sería? A la final lo que yo voy a hacer es a la hora especificada, yo voy a subir al aula virtual una hojita con la información, con los datos de la prueba. Y a partir de ese momento ustedes tendrán 3 horas para desarrollarla. No es complicada, no es larguísima, o sea, no es que las 3 horas van a pasarse escribiendo, sino que quiero que primero lo hagan en borrador, lo desarrollen bien, lo hagan en su hoja Excel y luego lo transcriban bien. No necesitan hacer en Word, pueden hacer en una hoja cuadriculada, pero con buenos números, con regla, con colores, con gráficos, bien explícito. Por eso les doy tiempo. Es un trabajo como una memoria de cálculo, bien presentadita. Entonces, a partir de la hora en que yo subo la información, tienen 3 horas para entregarme. Es decir, ustedes tendrán que escanear y subirle al aula virtual. No, más bien dicho, a mi correo institucional tendrían que enviarme. Al aula no pueden subir. Solo se puede subir cuando es una prueba planteada dentro del aula. Tendrían que escanear y enviarme a mi correo institucional. Bueno, ¿cómo quedamos? Inge, siendo el día viernes, ¿a qué hora sería, Inge? Disculpe. El viernes puede ser a cualquier hora de la tarde. En la mañana, asimismo, yo tengo que ir a las obras y yo estoy a las 10, tengo que subir la prueba de preesforzado y yo a las 10:30 podría estar subiendo la prueba de maderas, porque ya tengo hechito, solo tengo que subir el archivo. Pero si ustedes prefieren en la tarde, si les es más cómodo, díganme ustedes. Es difícil que todos se pongan de acuerdo, porque Es que Inge, algunos creo que tenemos inglés en la tarde, 3 a 7 o a 6. Ajá, sí, Inge, tenemos inglés. lo más recomendable tal vez sería el día sábado, después de que usted regrese de sus obras. entonces sábado alrededor de las 11, a las 11. Sí, con eso no habría ningún cruce, porque en la mañana igual tenemos clases en la mañana y hay algunos compañeros igual nos escribieron que cogen inglés en la tarde. ¿Ya? Entonces, el sábado sería como más libre y ya no tendrían cruces de horario. En este caso, todos nosotros. Bueno, quedemos sábado a las 11, de acuerdo. Entonces yo subo la hojita del examen a las 11 y tienen que plazo para entregarme hasta las 2 de la tarde. Pueden entregarme a la 1:30, a las 12, a la hora que caben. Listo, Inge, gracias. Ya. Listo. Bueno, entonces sería todo por hoy. Gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, que les vaya Gracias, bien. Inge. Hasta luego.